El señor abogado secretario de la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión. Reemplazo al diputado señor Gabriel Silver, reemplaza al diputado señor Matías Walker. También pareos, la diputada señora Paulina Núñez con el diputado señor Diego Ibáñez, la diputada señora Pamela Giles con el señor Juan Antonio Coloma. Ha confirmado su asistencia para esta sesión el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, el señor Héctor Meri, jefe de la edición judicial, la señora Mónica Naranjo, jefe de edición jurídica, el señor Milton Espinosa, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios. Por su parte, también, acompañado de ellos, de los abogados Daniela González, Isabel Echeverría e Ignacio Gaete. El Colegio de Abogados de Chile, Asociación Gremial, el señor Nicolás Luco, consejero, la señora María Soledad Piñeiro, magistrada por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, el señor Carlos Verdejo, abogado del Departamento de Estudio y Proyecto de Defensoría Penal Pública, por el Ministerio Público, la señora Marta Herrera, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, los abogados asesores, señor Hernán Libedinsky y señor Andrés Salazar. La Asociación de Juzgados de Policía Local, representada por su presidenta, señora Carolina Quesada, y el miembro de la Comisión Legislativa, señor Mirko Bonasic Dorich. Por la Dirección de Asuntos Legislativos, la Asociación Gremial de Fiscales, el señor Marcelo Leiva, la Asociación de Defensores y Defensores Penales Públicos de Chile, el señor Pablo Sanzana, que es su presidente, y también nos acompañan los académicos, señora María Elena Santibáñez y señor Cristian Maturana. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La presente sesión tiene como objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido en segundo trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, boletines 13.552 y 13.651 con discusión inmediata. Se ha invitado al efecto el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, en su secretario de Justicia, a un representante del Colegio de Abogados de Chile, a un representante de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, a un representante de la Defensoría Penal Pública, a un representante del Ministerio Público, al representante de la Asociación de Juzgados de Policía Local, a los académicos María Elena Santibáñez y Cristian Maturana, al fiscal señor Marcelo Leiva, director de Asuntos Legislativos de la Asociación Gremial de Fiscales, al señor Pablo Sanzana Fernández, presidente de la Asociación de Defensores y Defensores Penales Públicos de Chile. Ya fueron saludados por el señor secretario, cada uno de los presentes, a quienes le agradezco como siempre la buena disposición para poder cooperar en el procedimiento de tramitación de este proyecto tan importante para la justicia de Chile. Señor secretario, ¿estamos en qué artículo? Sí, gracias, señor presidente. En esta oportunidad corresponde continuar con la discusión y votación en particular. Nos corresponde, nos corresponde ver, yo sí. Nos corresponde el numeral 13 del artículo sexto del proyecto, que está en la página 91 del comparado. Don Jorge Alessandri. Bien, el numeral 13, señor presidente. Esta disposición agrega un artículo 409 bis del siguiente tenor. Artículo 409 bis. El notario extenderá escrituras públicas a través de documento electrónico en el caso dispuesto en el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, empleando medios tecnológicos que permitan su suscripción por parte de los otorgantes mediante firma electrónica avanzada, siempre que los sistemas electrónicos garanticen debidamente su identidad, así como la autenticidad de los datos asociados a la firma electrónica, tales como fecha y hora de suscripción. Asimismo, el notario deberá rubricarla mediante firma electrónica avanzada. El notario deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 405, entendiéndose que el lugar de otorgamiento es aquel en que se encuentra el notario.
suscrita en escritura pública electrónica por todos sus otorgantes y autorizada conforme a la ley, el notario autorizante deberá proceder a insertarla en los registros pertinentes. Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y suscrito también por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia detallará las formas y características que deberán tener las escrituras públicas otorgadas a través de documentos electrónicos y las copias autorizadas de dichas escrituras. Este reglamento, a su vez, detallará la forma en que el notario deberá protocolizar y registrar las escrituras públicas electrónicas y documentos electrónicos que se insertaren en ellas. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Señor ministro. Presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ministro. Saludamos a usted y a diputadas y diputados que forman parte de esta comisión y que están asistiendo en esta oportunidad, y también a quienes han sido invitados o invitadas a participar en ella. Esta disposición, presidente, está relacionado con la anterior que se aprobó, la del artículo 405, la indicación número 12, que permite el otorgamiento de escrituras públicas a través de un documento electrónico, haciendo referencia a la última modificación que permitió la tramitación electrónica y que autorizó a incorporar estas en el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil. Lo que hace este 409 bis es, en el caso de que se extiendan escrituras públicas a través de documento electrónico, se regula la forma como esto debe ocurrir para dar absoluta seguridad y certeza a las partes de la forma como está esto ocurriendo, garantizando la defensión de todos y la participación de todos en la forma que corresponde. Y adicionalmente, para precisar la forma como estas escrituras deberán realizarse como documentos electrónicos, se deja al Ministerio de Justicia en un reglamento que será suscrito también por Hacienda y por la SECPRES, la reglamentación que asegure, ¿no?, la forma como esto debe ocurrir, tanto para que el notario actúe para protocolizar y registrar las escrituras públicas y todos los documentos electrónicos que se inserten en ellas. Nos parece que esta es una medida que da un paso muy significativo y debidamente resguardado para garantizar la fe pública. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Gracias, señor presidente. En votación el numeral 13 del artículo 6 que agrega un artículo 409 bis nuevo. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor. A favor, don Jorge. Don Juan Antonio todavía no se ingresa. Ay, tiene razón, no puede ingresar. O sea, no puede votar. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Leonardo Soto. Don Leonardo Soto. Señor secretario, a favor. A favor y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 400. Aprobado. Pasamos a lo siguiente. Sí. Numeral 14, página 92 del comparado. Agrega al Código Orgánico de Tribunales un artículo 430 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 430 bis. Las escrituras otorgadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil serán incorporadas a un libro repertorio y a un protocolo electrónico. Los documentos que se acompañan de conformidad al inciso tercero del artículo 495 del mismo cuerpo normativo también serán agregados a dicho protocolo electrónico. Se aplicará lo dispuesto en los dos artículos anteriores en lo que fuere pertinente. Numeral 14. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Octubre del 21. En votación. Bien, numeral 14, artículo 6.
que agrega nuevo 430 bis. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto, señor presidente. A favor. 400, señor presidente. Aprobado. Pasamos al número del 15. 15. El número 15, página 92 del comparado, sustituye el artículo 471 por el siguiente. Artículo 471. Los auxiliares de la Administración de Justicia, antes de desempeñar sus cargos, prestarán juramento o promesa al magistrado presencialmente o vía remota por videoconferencia al tenor de la siguiente fórmula. Juráis o prometéis cumplir en el ejercicio de vuestro cargo con lo que establece la Constitución Política y las leyes de la República. El interrogado responderá sí juro o sí prometo. Los fiscales judiciales, relatores y secretarios de corte prestarán juramento o promesa ante el presidente del tribunal, del que formen parte de la misma forma dispuesta en el inciso primero. Los otros funcionarios auxiliares lo harán ante el juez respectivo o ante el juez presidente, si el tribunal estuviera compuesto por más de un juez. También en la forma dispuesta en el inciso primero. Si el tribunal estuviera acéfalo, lo prestarán ante el delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial. La autoridad administrativa que haya recibido el juramento dará lo más pronto posible el respectivo aviso a la que le habría correspondido intervenir en la diligencia, remitiéndole lo obrado, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Esta fue una discusión que ya tuvimos en su momento respecto a otras autoridades, así que lo voy a someter en votación inmediatamente. Artículo 6º, numeral 15, relativo a juramento de los auxiliares de justicia o promesa. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señor presidente. A favor. 400. Pasamos al numeral. Numeral 16. El numeral 16 modifica el inciso segundo del artículo 516. El artículo 516, para los efectos del contexto, establece que los tribunales de justicia mantendrán una cuenta corriente bancaria de depósito en la oficina del Banco del Estado del lugar en que funcionen, o del más próximo al del asiento del tribunal, y del movimiento de ellas deberá rendir cuenta anualmente a la Contraloría General de la República. El inciso segundo, que es el que se modifica en virtud del proyecto, establece en su texto vigente que los pagos que deban hacer esos tribunales se efectuarán por medio de cheques girados contra esa cuenta, los que deberán llevar la firma del juez y del secretario o del administrador y el timbre del tribunal. Acá se agrega por el proyecto, además de la alternativa de cheques, la de transferencia electrónica, o sea, que transferencia por medio de transferencias electrónicas o cheques girados por el medio más tradicional. Y agrega a continuación del punto, aparte que va a ser seguido de este inciso segundo, lo siguiente. La Corte Suprema establecerá mediante auto acordado los requisitos que deben cumplirse para la realización de la transferencia electrónica y la forma de garantizar el correcto uso de este mecanismo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre este punto. Ofrezco la palabra sobre este punto. En votación. Bien, numeral 16, artículo 6º. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar a favor, pero quisiera que me explicara el señor ministro de Justicia los resguardos y controles que van a existir en las transferencias electrónicas, que por su instantaneidad y por ser un acto único, evidentemente requieren menos actos que la elaboración o giro de cheques, que tienen varias fases.
y por consiguiente esa facilidad de giro o de transferencia electrónica puede producir también un mayor riesgo de defraudación en los recursos que son públicos. Entiendo que se encarga un auto acordado a la Corte Suprema, pero me gustaría saber la visión que tiene el Ministerio de Justicia respecto de cómo se van a cautelar el correcto uso de estos recursos en cada tribunal del país. A favor. A favor, don Leonardo Soto, señor presidente. A favor. 400, señor presidente. Independientemente de que la votación ya se desarrolló, no sé si el señor ministro de Justicia quisiera entregar algún antecedente respecto a la pregunta que acaba de hacer el diputado Leonardo Soto sobre los resguardos que van a adoptar los tribunales a través de la Corte Suprema respecto a la realización de esta transferencia electrónica. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Tiene razón el diputado Leonardo Soto en la necesidad de que esto esté de alguna manera reglamentado. Ahora, ¿por qué a través de un auto acordado y no en la ley o de un reglamento de justicia? Porque eso lo hace más rígido. Es una operación bancaria relativamente sencilla, pero debe ser debidamente cautelado para que ésta se ejecute bien. Y por eso pensamos que la fórmula más adecuada es que se haga a través de este auto acordado que dicta la Corte Suprema, procedimiento que fue concordado y valorado por la Corte Suprema precisamente por esta razón. De manera que esa es la explicación de por qué se siguió en este caso este camino y no como en el anterior del que hablamos, una reglamentación del Ministerio de Justicia. Un auto acordado creo que para una transferencia electrónica que reemplaza al giro bancario pareciera ser suficiente en la simplicidad de estos procedimientos bancarios que igual deben ser debidamente cautelados. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos al siguiente, señor secretario. Sí, señor presidente. Pasamos al artículo, sí, exactamente, que está en la página 95, que dice: introdúcense las siguientes modificaciones en la ley número 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales. En el numeral 1, incide en el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, agregando en los literales E y F del artículo 2, la continuación de la frase instituciones públicas, las expresiones privadas. El artículo 2 establece principios. Dice: la tramitación de las causas regidas por la presente ley se sujetará a los siguientes principios generales. Y a modo de ejemplo está principio de equivalencia funcional del soporte electrónico, principio de fidelidad, principio de publicidad. Y así los literales E y F se refieren también a principios. El literal E se refiere al principio de actualización de los sistemas informáticos. Dice: los sistemas informáticos de tramitación del Poder Judicial deberán ser actualizados a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con el objeto de permitir su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas, y se agrega por el proyecto o privadas. De tal manera, correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas o privadas. En el caso del literal F, principio de cooperación. Los auxiliares de la Administración de Justicia, las instituciones públicas y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de medios electrónicos con el objeto de garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos y, en particular, el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autentificación respectivos. Acá también, en este principio de cooperación, donde dice los auxiliares de la Administración de Justicia, las instituciones públicas, se agrega o privadas, y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de estos medios electrónicos. Es el numeral 1. Muchas gracias, señor secretario. Yo tengo una duda respecto a esto, señor ministro, y antes de darle la palabra, porque no entiendo por qué debemos incorporar a las instituciones privadas dentro del principio de actualización de los sistemas informáticos ni dentro del principio de cooperación.
las instituciones privadas, tengo entendido que actúan también a requerimiento de los tribunales sin necesidad que queden contemplados los principios de este tipo de procedimientos. Y me parece extraño que intentemos establecer a las instituciones privadas dentro de los principios que establece este artículo segundo respecto a la tramitación de las causas regidas por la presente ley, ¿ya? Y me gustaría saber cuál es la razón que motiva la inclusión de las instituciones privadas dentro de los principios que rigen este procedimiento. Señor ministro. Gracias, presidente. Si le parece, le pudiera ofrecer la palabra a Mónica Naranjo, la jefa de la división judicial, para que se refiera en general a los cambios que se refieren en esta parte, que se refieren a la ley 20.886 de tramitación electrónica en el Código de Procedimiento Civil, para explicar los cambios, el sentido que tienen y en particular la inquietud que a usted le merece atención, con bastante razón, en el sentido de la necesidad de tener una respuesta clara al respecto. Ya, señora Mónica, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho por su intermedio también de saludar a los restantes miembros de la comisión, así como a los invitados y a la secretaría. Efectivamente, las indicaciones que se plantean en la ley de tramitación electrónica tienen por objeto profundizar la aplicación de esta ley, que ha resultado bastante exitosa en el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, efectivamente, lo que se plantea es, tal como usted plantea, las instituciones privadas tienen obviamente un deber de colaboración y de cooperación cuando han sido solicitados sus antecedentes del Poder Judicial. Lo que acá se está planteando es que la información que sean remitida, estas instituciones privadas la lleven a cabo a través de medios electrónicos, es decir, facilitar obviamente la entrega de información a través de un soporte electrónico y evitar, por lo tanto, en el fondo, la entrega de papel. Esa es básicamente la idea. Y la modificación precisamente es porque antes la ley de tramitación electrónica establecía dichos principios solo en relación con la vinculación con las instituciones públicas y no con las privadas. Y por lo tanto acá esta indicación ha sido vista con buenos ojos desde la Corte Suprema, porque además también les permite la suscripción de convenios con instituciones privadas precisamente para la entrega de información en este formato, básicamente. Y las otras modificaciones también que tienen que ver con la ley de tramitación electrónica, aprovecho como de comentarlo, tiene que ver también precisamente con hacer obligatorio que los documentos que no están en un formato electrónico sean entregados de esa forma, evitando por lo tanto también la entrega de documentos en papel, salvo dos excepciones. En el caso que exista objeción al documento en sí, en cuyo caso la parte está obligada a presentar el soporte de papel para efecto de cotejarlo. Y en el caso también de los títulos ejecutivos, los cuales por supuesto permanecen siendo entregados en papel y por lo tanto custodiados por el tribunal. Gracias, presidente. Muchas gracias, doña Mónica. Ofrezco la palabra sobre el punto. En lo particular, insisto, no entiendo por qué razón se establece dentro del procedimiento de tramitación electrónica la incorporación dentro de los principios de tramitación electrónica, las instituciones privadas. No creo que basta con la normativa tal cual está, y claramente todas las instituciones privadas tienen que obedecer las instrucciones y resoluciones que los tribunales de justicia establezcan. Por lo tanto, ingresar esto en el principio de actualización de los sistemas informáticos, cuestión que podría abrir los sistemas informáticos del Poder Judicial con la información que ello existe a instituciones privadas, creo que puede ser un peligro. Pero el profesor Maturana. Profesor, tiene usted la palabra. Presidente, muy buenas tardes. Yo quería ponerle un ejemplo de un caso en que se celebró un convenio de cooperación con el Poder Judicial y la razón por la cual ello es necesario. Tratándose los arbitrajes, normalmente se tienen que remitir a la Corte de Apelaciones, particularmente acá en Santiago, como a la Corte Suprema, expedientes del sistema arbitral para que se incorporen por la Corte de Apelaciones al sistema. Antes lo que se hacía era que se remitían materialmente el expediente y eso implicaba, ¿no es cierto?, por la tramitación electrónica que tiene que llevarse a cabo por parte de los tribunales, el tener que escanear todos esos expedientes para incorporarlo a la carpeta electrónica. Para los efectos de poder efectuarse esa labor, es necesario que los sistemas, en cuanto a sus tecnologías,
deban conversar y tener la misma tecnología para evitarse, ¿no es cierto?, hacer ese trabajo y asegurar la autenticidad de subir esos expedientes a la carpeta electrónica. Y por eso que en definitiva se establecen esos principios y los convenios de cooperación para que la Corporación Administrativa del Poder Judicial realice toda una labor de carácter tecnológico para permitir la conversación de los distintos sistemas y que operen coordinadamente la transferencia de información a la carpeta electrónica. Muchas gracias, profesor Maturana. Don Enrique, ¿quería agregar alguna cosa? Gracias, presidente. Que estaba revisando acá un poco los antecedentes y también, claro, el profesor Maturana explica muy bien el punto de lo que el sentido que tiene esta incorporación, pero también entiendo que entre los expositores, y estaba viendo el comparado acá, hubo un grupo de personas que plantearon también varias inquietudes en relación a cómo está redactada esta regla y, en definitiva, cómo se está solicitando un mayor grado de flexibilidad que permita eventualmente en determinados contextos que ciertos, digamos, organismos puedan tener este tipo de convenios con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, justamente en esa lógica del acceso al sistema que tiene el Poder Judicial, que ha funcionado muy bien, pero que tiene todavía algunos, por así decirlo, problemas en cuanto a sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, de una revisión masiva en determinados contextos de causas y accesos, y que eventualmente no se permite, digamos, como funciona el sistema y está pensado casi como litigante individual de pocos casos, ver alguna posibilidad de establecer estos convenios. Entonces, en esa lógica yo creo que esto apunta, en el fondo, a complementar un poco aquellos problemas de funcionamiento que esto podría aparejar y se busca facilitar ese tipo de cuestiones. Y eso es al menos lo que yo recuerdo, lo que hubo en el debate preliminar, por la duda que usted plantea, presidente. Muchas gracias. Señora María Soledad Piñeiro, ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a todos los miembros de la comisión, los invitados y a los miembros de la secretaría. La verdad es que esta norma nos puede servir en algunas áreas, tal vez no en todas las áreas de desarrollo del derecho, pero sí, por ejemplo, en materia de familia, en que los tribunales tienen convenios con Previred para efecto de acceder a información que sirve para las materias de familia. Y claramente Previred es una institución no auxiliar de la justicia y tampoco es una institución pública. Así que ahí esa encuadraría en las instituciones privadas en que se permite el acceso y la coordinación en el acceso de la información. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra al señor ministro de Justicia. Sí, gracias, presidente. En la misma línea de la ministra Piñeiro, yo creo que aquí estamos hablando de darle una facilidad al Poder Judicial cuando lo estima así conveniente. Y, por ejemplo, cuando se refiere al principio de cooperación, señala los auxiliares de la Administración de Justicia, las instituciones públicas o privadas, y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de los medios electrónicos, etcétera. Pero luego dice, para ello las instituciones públicas y los tribunales propenderán a la celebración de convenios de cooperación. No estamos obligando al Poder Judicial, le estamos dando una herramienta. Y en ese sentido, las indicaciones que se hicieron presentes durante la discusión de esta norma en su momento están de alguna manera comprendidas, porque el Poder Judicial, cada vez que firme un convenio de cooperación con una institución privada, fijará las formas y las reglas del juego que le interesen al tribunal para proceder a esos convenios de cooperación. De manera que creo yo que está debidamente cautelado, es algo que ya ocurre. Ocurrió, por ejemplo, cuando se estableció el tercer retiro, presidente, y se estableció la forma como las AFP debían entregar la información dentro de un plazo perentorio, y esa forma lo resolvió la ley de cooperación entre la información que deben entregar las AFP con los tribunales de familia, en este caso para los efectos de retener el 10%, retener la deuda de pensiones de alimentos que hubiera. Son situaciones que nos abrieron los ojos para poder abrir una línea de cooperación que ayuda a los tribunales a funcionar mejor y que va a quedar entregado a su determinación cuándo y cómo se efectúa. Por eso creemos que es un avance, no es en ningún caso una restricción ni tampoco una obligación.
Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra sobre el punto. Señor secretario, tome la votación. Está haciendo. En votación, el número 1 del artículo 7, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Luciano Cruz Coque. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Y señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. 3-1-0. Aprobado. Pasamos al numeral 2. Numeral 2 del artículo 7. Reemplaza en el inciso segundo del artículo 6 la frase podrán presentarse por se presentarán de forma electrónica, salvo que la parte contraria formule objeción. En este caso, los documentos deberán presentarse. Y la expresión no obstante, con todo. El artículo 6 que se modifica se refiere a la presentación de los documentos. Establece en su inciso primero que los documentos electrónicos se presentarán a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial o en caso de requerirlo así, las circunstancias se acompañarán en el tribunal tras la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Virtud de la modificación, el inciso segundo que establece los documentos cuyo formato original no sea electrónico podrán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario administrativo correspondiente. Acá se modifica por los documentos cuyo formato original no sea electrónico, se presentarán de forma electrónica, salvo que la parte contraria formule objeción. En este caso, los documentos deberán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente. Por su parte, en la parte que dice, no obstante, los títulos ejecutivos cuyo formato original no sea electrónico deberán presentarse materialmente en el tribunal, quedando bajo custodia del funcionario, etc. Se cambia por con todo. Con todo, los títulos ejecutivos cuyo formato original no sea electrónico deberán presentarse materialmente al tribunal y quedan bajo custodia. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Sí, Margarita. No, después le voy a interrumpir porque tengo una duda respecto a la votación anterior. Una palabra, pero continuamos con esta discusión y después lo interrumpo. Ya, ok. Ministra María Soledad Piñeiro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En esta oportunidad, y al igual como lo hemos señalado en varias otras ocasiones, la asociación ve una dificultad en términos de la obligatoriedad que se establece en las modificaciones de esta ley, en casi todas las que se establece. Casi todas las modificaciones que se establecen en esta ley son para establecer esa obligatoriedad. Y eso porque hemos destacado que existe una brecha tecnológica en los usuarios, especialmente en áreas como de familia, y que podrían impedir su acceso a la justicia en forma igualitaria respecto de otras personas que sí tienen este acceso. Entonces, para nosotros sería interesante que se considerara mantenerlo de esta forma facultativa, para no impedir ese acceso a la justicia en la incorporación de documentos a la causa o cualquier otra forma en que se utilice esta forma de tramitación. En materia de familia, como ya sabemos, muchas de las personas que acuden a los tribunales de familia lo hacen sin el patrocinio de abogado, que es una de las formas en que podría superarse esta barrera. Pero la gran mayoría de las personas que acuden a los juzgados de familia lo hace sin patrocinio de abogado, por lo tanto ellos son los que sufren más estas barreras, ya sea por la parte económica, por los niveles de conexión o simplemente por la falta de habilidades para utilizar estos medios. Eso quería hacer presente, señor presidente. Muchas gracias, ministra Piñeiro. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto, señor ministro. Pediría ofrecer la palabra a Mónica Naranjo, señor presidente. Señora Mónica, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Solo en el fondo plantear que la inquietud que plantea la ministra Piñeiro es un tema en el fondo que ya está regulado en el inciso final del propio artículo sexto de la Ley de Tramitación Electrónica, que nosotros no estamos modificando, y que plantea en el fondo la situación para casos excepcionales en que se ha autorizado que una persona no presente el objeto materialmente por carecer de los medios tecnológicos, y señala específicamente que en ese caso no será necesario acompañar copias digitales. Y señala a continuación, en este caso los documentos y títulos ejecutivos presentados en formato que no sea electrónico serán digitalizados e ingresados inmediatamente por el tribunal a la carpeta electrónica, cuestión que entendemos es lo que ya ocurre en la práctica. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ya, ¿ha quedado claro, señor secretario? Tome usted la votación. Gracias, señor presidente. Artículo séptimo número 2, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Luciano Cruz-Coque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Leonardo Soto. Don Leonardo Soto. Ahí está. Ahí está, don Leo. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. 4-0-0. Señor presidente, en relación con la observación que plantea Margarita, es lo siguiente. En la votación anterior, número 1 del mismo artículo, se agregaba en los literales, por el proyecto, se agregan los literales E y F del artículo segundo a continuación de la frase instituciones privadas, la expresión, a continuación de la frase instituciones públicas, la expresión o privadas. Entonces, si nosotros vemos, o en el caso numeral del literal F del artículo segundo, tiene dos párrafos. En su párrafo primero está instituciones públicas y eso está señalado. Lo que se había escapado es que en la parte C, en el inciso o párrafo segundo del literal F también dice instituciones públicas y evidentemente debería decir para ello las instituciones públicas o privadas y los tribunales propenderán a la celebración de convenios de cooperación, señor presidente. Eso fue lo que... Sí, está claramente establecido porque el texto aprobado por el Senado dice que a continuación de la frase instituciones públicas, y hay tres frases donde se señala instituciones públicas, por lo tanto corresponde la modificación de las tres. Así que, por lo tanto, con el sentimiento unánime de la comisión se procederá a la adecuación correspondiente. Y pasamos a lo siguiente. Número 3, el artículo séptimo, modifica el artículo séptimo que se refiere a patrocinio y poder electrónico. Este artículo dice: el patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá constituirse mediante firma electrónica avanzada. El proyecto agrega simple, de tal manera que podrá constituirse mediante firma electrónica simple o avanzada. Simple es el elemento novedoso, firma simple. Luego, agrega a continuación, del mismo inciso, agrega la siguiente oración: si el patrocinio se otorgare por firma electrónica simple, deberá ratificarse ante el ministro de Fe del tribunal vía remota por videoconferencia. Esto sería entonces para los efectos de la firma electrónica simple, esta ratificación. Luego, en el inciso segundo, que el inciso segundo dice: el mandato judicial podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada del mandante. En consecuencia, para obrar como mandatario judicial se considerará poder suficiente el constituido mediante declaración escrita del mandante, suscrita con firma electrónica avanzada, y se agrega o simple, sin que se requiera su comparecencia personal para autorizar su representación judicial, y se agrega a continuación del punto aparte: si el mandato se otorgara en firma electrónica simple, se deberá ratificarse por el mandante y el mandatario de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ministra Piñeiro, ¿usted está pidiendo la palabra? Ya. No, disculpe, se me quedó... Si está el abanico... Ahí sí. Disculpe. Sí, ofrezco la palabra sobre el punto. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Sí, señor presidente. También acá hay que agregar una
una pequeña corrección en el sentido de que el mandato judicial dice podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada del mandante. Aquí también hay que poner o simple. Siempre. Entonces quedaría, para los efectos de la historia de la ley, de aprobarse estas propuestas, ¿cierto? Respecto a este inciso, el mandato judicial podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada o simple del mandante. En consecuencia, para obrar como mandatario judicial, considerará poder suficiente constituido mediante declaración escrita del mandante suscrito con firma electrónica avanzada o simple. Porque en los dos casos que diga avanzada se le pone después o simple, y después viene, si el mandato se otorgara por firma electrónica simple, deberá ratificarse por el mandante y el mandatario de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. Eso sería solamente para la mayor claridad. El numeral 3, señor presidente, artículo 7º, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente, 400. Con el siguiente. Vamos. 7, número 3. 7, número 4. Artículo 7, número 4. Dice lo siguiente: agregar en los incisos primero y segundo del artículo 11, a continuación de las frases de instituciones públicas, la expresión o privadas. Vemos que el artículo 11 señala oficios y comunicaciones judiciales. Los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde bases de instituciones públicas o privadas, como agrega el proyecto, nacionales que cuenten con recursos técnicos necesarios, se diligenciarán a través de medios electrónicos. Luego continúa: los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas o privadas, se agrega por el proyecto, nacionales que carezcan de los recursos técnicos necesarios, se diligenciarán a través del medio de comunicación idóneo más eficaz de que disponga esa institución pública. Ese es el numeral 4 del artículo 7. Muchas gracias, señor secretario. Creo que al final ocurre lo mismo que en la anterior, porque al final dice el medio más idóneo, eficaz, de que disponga esa institución pública o privada también. Sí, también, sí. ¿Ya? Tiene toda la razón. O privada. Sí. Perfecto. Yo creo que esta norma es clara, solamente habla respecto a los oficios y las comunicaciones judiciales, por lo tanto no creo que debamos entrar en debate, a no ser que algún parlamentario o alguien quiera intervenir respecto al punto. Señor secretario, en votación. Votación, artículo 7º, numeral 4, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. A favor. A favor. Y, señor presidente. A favor. A favor. 400. Artículo 8º. Artículo 8º. Señala lo siguiente: cada vez que en el Código Civil o el Código de Procedimiento Civil, el Código Orgánico de Tribunales o leyes especiales se haga referencia al juramento que debe prestar una persona, se entenderá incluida la posibilidad de prestar promesa. Este juramento o promesa se podrá realizar presencialmente o vía remota por videoconferencia. Artículo 8º. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Es bastante simple la tramitación y la claridad de este artículo, así que en votación. En votación, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. A favor. A favor. Y, señor presidente. A favor. 400. Artículo 9. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley número 18.287, que establece procedimientos ante los juzgados de policía local.
1. Agrégase el siguiente inciso final nuevo al artículo 3º. El artículo 3º dice lo siguiente: los carabineros e inspectores fiscales o municipales que sorprendan infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los jueces de policía local deberán denunciarlas al juzgado competente y citar al infractor para que comparezca a la audiencia más próxima indicando día y hora bajo ofrecimiento de proceder en su rebeldía. En fin, después se explica en el siguiente inciso cómo se efectuará la citación, cómo se procede en el caso de infracciones o contravenciones a una norma de tránsito, los denunciantes a que se refiere el inciso primero y los funcionarios del juzgado debidamente autorizados por el juez tendrán acceso sin cargo alguno a la información del domicilio contenida en los registros mencionados, etcétera. Y al final se agrega un nuevo inciso a esta disposición que establece los oficios que dirija un juzgado de policía local a una institución pública o privada, requiriendo información relativa a una causa en actual tramitación, podrán enviarse por medios electrónicos si los tuviere, caso en el cual la institución deberá contestar de la misma forma. Lo anterior sin perjuicio de los convenios de interconexión de información que pudieran existir entre el juzgado de policía local y la institución respectiva. Acá existe una indicación para reemplazar el numeral 1 en el inciso final que agrega la frase que dirige un juzgado de policía local por la expresión o comunicaciones entre juzgados de policía local y los que estos dirijan. De tal manera que quedaría los oficios o comunicaciones entre juzgados de policía local y los que estos dirijan a una institución pública o privada requiriendo información relativa a una causa en actual tramitación podrán enviarse por medios electrónicos si los tuviere. ¿No? Es el tenor de la indicación sobre este numeral 1 de este artículo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Está pidiendo la palabra la señora Carola Quesada. Sí, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Saludos por su intermedio a usted y a los honorables miembros de esta comisión y a los invitados que están acá presentes. Simplemente quiero agregar, digamos, que esta modificación sería de mucha utilidad para los juzgados de policía local, para nuestra tramitación, incorporar los exhortos dentro de estas comunicaciones electrónicas es absolutamente necesario. Hoy en día, en la práctica, algunos tribunales lo hacemos, pero sin embargo, como no está agregado en la norma, existen tribunales que no sienten la obligatoriedad de hacerlo. Por lo tanto, creemos que sería un avance muy importante en la necesaria modernización que debemos tener los juzgados de policía local. Así que eso era lo que quería señalar. Muchas gracias, doña Carolina. Entonces le está pidiendo también la palabra don también de la asociación Mirko Bonacci, miembro de la Comisión Legislativa de la Asociación de Juzgados de Policía Local. Tiene usted la palabra, don Mirko. Gracias, presidente. Solamente para complementar lo que decía Carola, que esto está en armonía completamente con otros proyectos que se están viendo hoy día. Por ejemplo, la licencia digital, que lo está viendo el Ministerio de Transporte. Entonces, nosotros al tener la facilidad de la comunicación electrónica entre los tribunales y requerirle también a las instituciones, una vez aprobada la licencia digital, ya las personas no se van a ver enfrentado al engorroso que es el exhorto. Así que era más que nada complementar y tomándome un poco también de lo que dijo el ministro de Justicia en cuanto a todo lo que ayuda a los tribunales a funcionar mejor. Bueno, esto es una de las cosas que nosotros nos ayudaría a funcionar mejor, así como lo señalamos la vez anterior, que se nos permita, y aquí pido los buenos oficios también a través suyo, presidente, al Ministerio de Justicia, para agilizar en registro civil los convenios que están pendientes, para que nosotros podamos tener acceso a la hoja y el conductor y a todos los certificados que requerimos para la tramitación, que también nos van a ayudar a funcionar mucho mejor. Eso, presidente. Muchas gracias, don Mirko. No sé, diputado Leonardo Soto.
Sí, presidente, mire, al escuchar la intervención del magistrado del Instituto de Jueces y Policía Local, me llamó la atención lo de la licencia digital. Me gustaría que entregara un poquito más de detalle. Me imagino que tiene que ver con medios tecnológicos que faciliten y agilicen los procedimientos, pero me gustaría conocer más en detalle qué significa esto, porque son situaciones que son de común ocurrencia y que movilizan a una gran cantidad de personas y recursos todos los días a todos los tribunales en cada comuna del país. En consecuencia, son temas que pueden tener un gran impacto ciudadano. Quiero saber en qué consiste esta licencia digital y de qué manera concreta agiliza los servicios que entregan los juzgados en estas situaciones. Muchas gracias, diputado Soto. No sé si la señora Carolina Quesada querrá pronunciarse respecto del punto que levanta el diputado Soto. Sí, presidente, muchas gracias. El Instituto Nacional de Jueces ha sido convocado a participar con CONACET en este proyecto de licencia digital, que contempla, digamos, la creación de este nuevo instrumento digital que, digamos, en principio tenían proyectado que comenzaba a operar este año. Creo que tenía un retraso, pero no creo que pase más allá del 2022 el comenzar, digamos, la aplicación de esta licencia digital. Ello va a significar que las personas van a tener licencias, digamos, que van a poder tener en formato papel, que va a ser un formato especial, y a través de un código que pueden portar a través del celular, de manera que ya desde que Carabineros cursa una infracción, va a tener, digamos, la información completa de la hoja de vida de conductor, va a saber si esa persona está, por ejemplo, con una licencia de conducir suspendida o cancelada, va a saber si esa persona ya tiene otra infracción en otro tribunal, o la situación que sea con respecto a esa persona. Por ejemplo, va a saber si esa persona tiene o no tiene licencia desde el momento en que la controle. Nosotros hemos trabajado junto con CONACET en la creación de los distintos estados que podría eventualmente tener la licencia de conducir, dependiendo de la situación en la que se encuentre, dependiendo si está retenida en un tribunal, de un juzgado de policía local o no, y una serie de consecuencias que de ello puedan surgir. Obviamente la licencia digital va a facilitar la vida de todas las personas, va a facilitar el trabajo de los tribunales, va a poder permitir tener un acceso mucho más completo de la información de una persona desde el momento en que se le fiscaliza, y además obviamente va a disminuir la necesidad de tramitar exhortos, puesto que la persona no va a tener que viajar de una ciudad a otra o ir hasta el juzgado de policía local de su comuna, ellos siempre y cuando los juzgados de policía local también o las municipalidades respectivas faciliten la posibilidad de pagar vía transferencias o por medios electrónicos las respectivas multas también. Eso porque no todos los tribunales lo tienen habilitado, lamentablemente. Muchas gracias, doña Carolina. Don Mirko. Sí, para complementar lo que preguntaba el diputado Soto, mire, hoy día la licencia va más allá de los juzgados de policía local. Hoy día intervienen con la licencia distintos organismos, carabineros, los tribunales de familia, los tribunales de garantía, policía local, etcétera. Y hoy día no tenemos cómo saber ninguno de estas instituciones que acabo de nombrar si una persona tiene una licencia duplicada, si es verdadera, si es falsa, y tenemos que estar a los oficios eternos, a los municipios, a las direcciones de tránsito. Nosotros le planteamos al Ministerio de Transporte, y es un proyecto que presentamos nosotros, y por eso fuimos convocados, no es que CONACET haya partido, nosotros también estábamos activos en esto, que atendido estas dificultades, tenemos que avanzar hacia una licencia, digamos, digital para que todos nosotros podamos tener acceso, digamos, a saber el estado. Hoy día ya se ha avanzado, por ejemplo, en los permisos de la comisaría virtual, en el pase de movilidad, en los certificados de revisión técnica. Todo tiene un código QR que me permite saber si la licencia está o no está, digamos, activa, etcétera. O sea, los permisos. Esa es la importancia, y ahí se cruza con este proyecto actual, porque el que nosotros nos permita la tramitación digital de estos temas, el día de mañana ya estimo que la licencia no va a ser necesario portarla, la licencia, y como la revisión técnica, no va a ser necesario exhibirla físicamente, con un código bastaría.
Así que espero haber contestado en algo las dudas que tenía el diputado Soto, y desde ya también le solicitamos el apoyo y los buenos oficios a ustedes, a la Asociación de Magistrados también, porque también a ellos les toca este tema desde el punto de vista de tribunales de garantía y de familia, y entender que la justicia y todos los actores tenemos que actuar mancomunadamente. Aquí yo veo la justicia que todos debemos actuar mancomunadamente y no que el Tribunal de Policía Local es uno, que familia es otro. Y aquí me sumo a lo que decía la ministra Piñeiro. Ella señalaba que tenía mucha preocupación de las personas que están en las zonas más apartadas, que tienen problemas de acceso a la justicia. Bueno, nosotros tenemos un proyecto, presidente, que tomamos el despliegue territorial de los juzgados de policía local. Esto es visto en las zonas rurales. Y en mi tribunal, por ejemplo, que es rural, tengo una salita de audiencias multipropósito, y gente se conecta de ahí a audiencias de familia, a audiencias laborales, y le prestamos nosotros la parte técnica y el apoyo. Entonces, piensen también un poco en lo que podemos apoyar nosotros desde las bases al resto del sistema de justicia. Eso, presidente. Muchas gracias, don Mirko. Señor Ministro de Justicia, hay dos temas que se han planteado en la mesa. Uno que escapa al sentido de esta comisión y de este proyecto de ley, pero respecto a la solicitud que hace los juzgados de policía local sobre los oficios que dirija un juzgado de policía local para poder agregarle los exhortos. No sé qué opinión le merece, señor Ministro. Gracias, presidente. Por cierto, hay materias que no están aquí con el mayor interés, nos hacemos cargo de ellas, y desde luego la inquietud que plantea respecto de una agilización de los convenios entre el registro civil y los juzgados de policía local, que yo entendí que eso se había reactivado, pero vamos a preocuparnos de que eso ocurra. Ahora, respecto del tema específico de incorporar o no los exhortos, nosotros entenderíamos que por la expresión los oficios o comunicaciones, ¿no? Debería quedar comprendida la expresión exhorto. Los oficios o comunicaciones, entendiendo entre ellos los exhortos, entre juzgado de policía local y los que estos dirijan a una institución pública o privada, si es a otro juzgado, cualquiera que sea este, es una institución pública, por lo tanto queda comprendido también en ella. Me parece que no es necesaria. Y por último, si fuera de interés consignarlo, que quede para la historia de la ley que la expresión comunicaciones incorpora la expresión exhorto, de manera de que quede bien entendido y que así debe leerse la ley en este aspecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ministro. Presidente. Diputado Leonardo Soto. A mí me gustaría que, si el asunto es de tan fácil resolución, ¿no?, como incorporar la palabra exhorto a la norma, simplemente que la podamos acordar por unanimidad para que no exista ninguna duda interpretativa. Si existe claridad en el sentido de la ley, quedaría entonces oficios, comunicaciones y exhortos. Presidente. Sí, me parece, adhiero en realidad a la posibilidad, el planteamiento del diputado Soto, en orden a poder incorporar la expresión no solamente comunicaciones, sino además establecer y exhortos, para que quede completa. ¿Habría unanimidad de la comisión para poder agregarlo? Sí, presidente. ¿Habría unanimidad? Diputado Alessandri, diputado Cruz Coque, diputado Silver. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ya. Entonces estaría incorporado y votado por la misma votación. Exhorto por unanimidad. Ya. Pasamos al numeral 2. 4. Diputado Silver. 500. Pues, señor presidente, la votación Aprobado. con la modificación de exhorto, el artículo 9, numeral 1. Numeral 2 del artículo. El artículo séptimo que se propone, bueno, el artículo séptimo en su versión actual establece en los casos de demanda, denuncia de particulares o querella, el tribunal manda. Patricia está sin audio. Gracias, Margarita. Artículo séptimo en su versión vigente. En los casos de demanda, denuncia de particulares o querella, el tribunal la mandará poner en conocimiento del demandado, denunciado o querellado, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, fijará día y hora para la celebración de una audiencia de contestación y prueba a las que las partes deberán concurrir con todos sus medios de prueba y que se celebrará en las
con las partes que asistan. Las partes podrán comparecer personalmente son representadas en forma legal en los juicios en que se litiga sobre regulación de daños y perjuicios de cuantía superior a 4 unidades tributarias mensuales. Se deberá comparecer patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio profesional y constituir mandato judicial. La propuesta del proyecto, que también tiene indicación, la propuesta del proyecto es sustituir el artículo 7º por el siguiente. En los casos de demanda, denuncia de particulares o querella, el tribunal la mandará a poner en conocimiento del demandado, denunciado o querellado. Y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, fijará día y hora para la celebración de una audiencia de contestación y prueba, a la que las partes deberán concurrir con todos sus medios de prueba y que se celebrará con las partes que asistan. Hasta ahí estamos iguales. Las partes podrán comparecer personalmente representadas en forma legal en los juicios en que se litiga sobre regulación de daños y perjuicios de cuantía superior a 4 unidades tributarias mensuales. Se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio profesional y constituir mandato judicial también igual. Acá vienen los novedos. Los tribunales que cuenten con la tecnología necesaria podrán autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así lo soliciten, se lo solicite a la audiencia que se verifique presencialmente en el tribunal, si cuenta con los medios idóneos para ello y si dicha forma de comparecencia resultara eficaz y no causare indefensión. La parte interesada deberá solicitar comparecencia por esta vía hasta las 12 horas del día anterior. Acá la indicación del Ejecutivo, como lo ha hecho en casos anteriores, también modifica esto, de tal manera que queda, la parte interesada deberá solicitar comparecencia por esta vía hasta 2 días antes de la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto, tales como número de teléfono o correo electrónico, a efectos de que el tribunal coordine la realización de la audiencia, solicitud que podrá realizar por el medio electrónico de que disponga el tribunal, de lo cual se deberá dejar constancia en el expediente. Si no fuere posible contactar a la parte interesada a través de los medios ofrecidos, tras 3 intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. El inciso 5. La contratación de la identidad de la parte que comparece de forma remota deberá efectuarse inmediatamente antes del inicio de la audiencia, de manera remota ante el ministro de Fe o el funcionario que determine el tribunal respectivo, remitiendo, dice el proyecto, copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal. Y acá la indicación presentada por el Ejecutivo también procede a modificar esta última oración de remitir copia íntegra de la cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal, lo cambia por mediante la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro, que también se ha hecho anteriormente, señor presidente. Con todo, continúa la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine solo podrá rendirse en dependencia del tribunal que conoce la causa o del tribunal exhortado. De la audiencia realizada vía remota por videoconferencia se levantará acta que consignará todo logrado en ella, la que deberá ser suscrita por las partes, el juez y los demás comparecientes. La parte que comparezca vía remota podrá firmar el acta mediante firma electrónica, simple o avanzada. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En este inciso se agrega a continuación lo siguiente. En el caso de acoger dicho incidente, el tribunal fijará un nuevo día y hora para la continuación de la audiencia sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. En la unidad de audiencia que se fije, el tribunal velará por la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos. Continúa la norma finalmente del proyecto. El patrocinio y poder podrá constituirse mediante firma electrónica simple o avanzada. En caso que el patrocinio y poder fuere constituido mediante firma electrónica simple, deberá ser ratificado por el mandante y mandatario ante el secretario del tribunal vía remota por videoconferencia. La contratación de la calidad de abogado la hará el tribunal a través de los registros que tenga el Poder Judicial. Eso, señor presidente, artículo 9, número 1. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Diputado Leonardo Soto. Sí, quiero plantear una consulta respecto a esta modificación a lo que es el comparendo de contestación y prueba.
gran parte de este tipo de juicios de daños tienen una fase de conciliación, una fase donde los jueces, utilizando el principio de la mediación, buscan que las partes lleguen a un arreglo económico, particularmente cuando son juicios de baja cuantía. ¿Cómo queda esta práctica de la mediación que hacen los tribunales de policía local cuando las partes comparecen por medio electrónico? Si es practicable, si debiera haber alguna mención especial, si pueden suscribir las partes por vía electrónica, firma electrónica avanzada, algún acuerdo que ponga término al juicio. Quisiera recabar detalles de cómo funcionaría. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Señora Carolina Quesada, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente, y trataré de contestarle al diputado Soto. Bueno, nosotros creemos que obviamente la posibilidad de realizar audiencias vía telemática sin duda representa un gran avance para los juzgados de policía local. Y que de hecho lo hemos estado utilizando durante este año por la aplicación de la 21.226 y la 21.379 actualmente. Sin embargo, creemos que la redacción del inciso segundo del artículo 7 no está adecuada, digamos, por una serie de argumentos que ya se han vertido latamente durante esta comisión. Primero, obviamente que el acceso a la justicia creemos que no tiene que ver con la presencialidad, como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades. Segundo, porque el impulso, no hay que olvidar que en materia de policía local, digamos, el impulso procesal es de oficio del juez, porque estamos en materia infraccional. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad que una de las partes se niegue a la posibilidad de realizar una audiencia, y justamente esto podría ser un resquicio que podrían utilizar para ello. Tercero, ya existe el artículo 16 en la 18.287 que otorga al juez de policía local amplias facultades para decretar diligencias probatorias que estime pertinente. Por lo tanto, esa disposición legal creemos que también entrarían un poco en contradicción con la posibilidad que establece el inciso quinto de que las absoluciones de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones solo pueden rendirse en las dependencias del tribunal que conoce la causa. O sea, si estamos hablando de un proyecto que permite, digamos, persigue la aceleración o la facilidad de los procesos, justamente esa disposición legal haría exactamente lo contrario, porque nos obligaría a fijar más en la audiencia para la realización de las audiencias de prueba. En lo que consultaba el diputado Soto de la conciliación, el artículo 7 de la 18.287 establece que la audiencia es una sola. Los juzgados de policía local tenemos una sola audiencia de conciliación, contestación y prueba. Y toda la prueba que se rinda, o sea, la audiencia parte con, obviamente, el llamado a las partes a conciliar, y si este no se produce, se procede a tomar derechamente la prueba. La conciliación se ha estado realizando a través de medios telemáticos. En la práctica, conozco de muchos jueces que lo han hecho, han tomado declaraciones de testigos a través de Zoom y han realizado los juicios, digamos, de manera perfecta, sin problemas. Yo misma podría señalar que estoy realizando audiencias telemáticas desde septiembre del año pasado. Creo que he realizado más de 100 audiencias telemáticas y de las 100 he tenido 4 solicitudes de nulidad, lo que habla, digamos, de una práctica que ha sido útil en este tiempo de pandemia y que nos ha permitido, digamos, no tener un retraso en los procesos judiciales. No sé si mi colega quiere agregar algo más. Don Mirko. Presidente, muy breve. Leyendo el artículo 7º, claro, el diputado Soto, yo creo que da en el clavo cuando dice también, porque dice celebración de audiencia, contestación y prueba.
y se comieron la palabra conciliación, que es muy bueno que quede, digamos, porque eso es lo que dice el artículo 7º. Ahora, si bien la ley establece solamente una audiencia, que es la contestación, conciliación y prueba, hay una práctica procesal, presidente, que no se puede desconocer, que son las audiencias indagatorias, y que esa audiencia indagatoria viene un poco del antiguo procedimiento penal, que es un poco de donde viene el nuestro, digamos, y esa es la que se hace. Es una audiencia que está hoy día, es una práctica procesal que la hace el 99%, yo creo, de los tribunales, que es esta primera declaración, porque cuando se hace inmediatamente el comparendo, es medio fuerte, ¿cierto?, para la parte que no tiene idea de qué se trata, que tiene que llegar ese mismo día con toda su prueba, digamos. Así que lo pongo en antecedente y les agradezco que nos permitan participar, porque generalmente quedamos un poco fuera y por eso ocurren estas cosas, de que hoy día en la práctica hay una audiencia de indagatoria que vendría siendo como la preparatoria en materia, digamos, de los otros procedimientos, y el comparendo que vendría siendo la de juicio propiamente tal, y faltaría, creo yo, lo que dice el diputado Soto, el tema de la conciliación. Porque está, digamos, en la ley y es importante que se haga. Muchas gracias, don Mirko. Señor Ministro de Justicia, tiene usted la palabra. Presidente, creo que esta es una discusión muy interesante. A ratos escapa un poco del alcance de esta iniciativa, pero lo fundamental respecto del procedimiento, lo que se está estableciendo, que en el régimen permanente, no estamos hablando de una situación excepcional, en el régimen permanente se podrá desarrollar las comparecencias en forma personal, por cierto, como regla general, pero también aquellos tribunales que cuenten con la tecnología necesaria podrán autorizar la comparecencia remota por videoconferencia o por cualquier otro medio correspondiente desde el punto de vista tecnológico. Ahora, lo que está diciendo es que todas las actuaciones judiciales pueden desarrollarse de esa forma, sin perjuicio de, como lo señala más adelante, el inciso quinto, me parece, quinto, sexto, dice, con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine, solo podrán rendirse en dependencia del tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado. Es decir, aquí hay algunas actuaciones que están expresamente excluidas de hacerlas vía remota, o si el juez lo estima conveniente podrá excluir otras, de manera que queda con una cierta flexibilidad el funcionamiento de los tribunales según la naturaleza del procedimiento. Y nos parece importante que se mantenga en estos términos, que sea una actuación siempre presencial la que se desarrolla en los tribunales de justicia de policía local, porque la naturaleza de la justicia comunitaria o vecinal exige, creo yo, la presencialidad como regla general. Y excepcionalmente, para facilitar las actuaciones, como lo hemos conversado, en general los tribunales necesitan facilidades para evitar trámites engorrosos que se pueden suprimir por esta vía remota, dejar la posibilidad abierta, excluyendo algunas materias que por su naturaleza parecieran necesariamente ser presenciales, siguiendo el mismo criterio que hemos establecido en otras materias. Este es el criterio general que hemos adoptado ya en otras disposiciones para poder fijar un criterio que temas como la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos, son siempre presenciales. Otras, el juez lo podrá determinar en el proceso. Y creo que eso nos permite avanzar y resolver un régimen que para la justicia comunal queda con bastante expedición, siempre privilegiando la presencialidad en los casos que ocurren normalmente, dada la naturaleza colaborativa, comunitaria que tiene esta justicia. Gracias, presidente. Artículo 9, número 2, don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque. Artículo 9, número 2, don Luciano Cruzcoque.
lo dejamos para el final. A favor, señor secretario. A favor, muy bien, don Luciano. Gracias. A favor, don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. A favor. 400. El número 3. Número 3. Vamos a ver el número 3. Incide en el artículo 32. El artículo 32 dice lo siguiente: en los asuntos de que conocen en primera instancia los jueces de policía local, procederá el recurso de apelación solo. Señor presidente, hago presente, además, en relación con la última votación, que se entiende que incorpora la indicación del Ejecutivo. Sí, para que quede para la historia fidedigna de la ley, como en el caso del número 1 también. Artículo 32, entonces, en los asuntos de que conocen en primera instancia los jueces de policía local, procederá el recurso de apelación solo en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio. El recurso deberá ser fundado y se interpondrá en el término fatal e individual de 5 días contados desde la notificación de la resolución respectiva. Conocerá de él la Corte de Apelaciones respectiva y se tramitará conforme a las reglas establecidas para los incidentes. Acá hay dos incisos que voy a leer a continuación que son derogados por el proyecto. Son los incisos 3 y 4 del artículo 32. Y estos son los siguientes. Si el apelante no compareciere dentro del plazo de 5 días desde que se reciban los autos en la Secretaría del Tribunal de Segunda Instancia, éste declarará desierto el recurso de apelación respectivo. Y se aumentará este término en 3 días más cuando los autos se reviten desde un tribunal de primera instancia que funcione fuera de la comuna en que resida el de alzada. Estos dos incisos son eliminados por el texto del proyecto. Muchas gracias, señor secretario. Creo que si había una institución que es, no quiero señalar que es absurda, pero que es absolutamente arcaica, el hacerse parte en la Corte de Apelaciones. Por algo interpuso el recurso de protección y es una posibilidad de limitar la correcta defensa, el que se pierda un recurso de protección por el solo hecho de hacerse parte en la instancia. Y en lo particular, no sé si es que habrá alguna opinión sobre esta derogación de los incisos 3 y 4 del artículo 32. Señora Carolina Quesada. Sí, Y muchas después el gracias. profesor Maturana. Gracias, señor. Absolutamente de acuerdo con esta eliminación. Creo que es un gran avance. Ya se aplica, digamos, en algunas cortes de apelaciones del país, no en todas, pero obviamente es de mucha utilidad. Simplemente quería agregar que los juzgados de policía local no estamos incorporados dentro de la ley de tramitación electrónica, pero sí tenemos obligatoriedad de subir expedientes digitalizados a segunda instancia. Por lo cual creo que es absolutamente necesario. Yo sé que esto no forma parte de este proyecto, pero avanzar en materia de digitalización de los juzgados de policía local. Creo que es absolutamente arcaico que los tribunales de juzgados de policía local actualmente tengan que estar cosiendo expedientes y estar escaneando una tarde completa expedientes para ser remitidos a las cortes de apelaciones. Eso simplemente quería dejar comentar. Muchas gracias, presidenta. Profesor Maturana. Presidente, como todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Yo coincido plenamente con la eliminación de la norma, que por lo demás ya tiene un carácter general, pero solo para la historia de la ley. Este plazo también es para comparecencia, y es el segundo elemento del emplazamiento segunda instancia, y en consecuencia que no se piense que porque estamos eliminando este plazo de comparecencia no tiene que respetarse en la práctica el término para que pueda comparecer y ejercer otros derechos que están asociados a este plazo, como es presentar la adhesión a una apelación y otros semejantes dentro del Código, y en consecuencia solo para la historia de la ley en ese sentido, presidente. Muchas gracias, profesor. Totalmente de acuerdo con usted. Lo único que se está derogando con esto es dejar sin el derecho al ejercicio de la apelación al litigante por no hacerse parte. Nada más, la adhesión y todos los demás derechos que existen claramente continúan. Por lo tanto, una Corte de Apelaciones no podría poner en tabla inmediatamente un recurso de apelación atendido esta normativa. Yo creo que eso se entiende y también para el efecto de la historia fidedigna de la ley. ¿En votación? Presidente,
Ay, Diputado Soto. sí, usted lo mencionó, pero debe entenderse entonces que la adhesión de otras partes intervinientes en el proceso se mantienen como cargas procesales y con los plazos que hoy día existen, digamos. No es que se deroga la adhesión a la apelación. Así es, diputado Soto. Lo único que se deroga es el famoso escrito de hacerse parte de la instancia. Okay. Nada más. ¿Ya? Los demás plazos, insisto, que además, disculpe, señora ministra, disculpe, ministro de Justicia, pero yo creo que era una soberana, ya no voy a decir mejor. En votación. Gracias, señor presidente. En votación, el numeral 3 del artículo 9. Don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Leonardo Soto. Evidentemente se elimina un trámite que carecía bastante de justificación y se levanta una carga procesal que a veces dificultaba mucho el acceso a la justicia cuando se tenía que viajar de rincones bien remotos de los juzgados de policía local para dirigirse a la ciudad asiento de corte. Así que yo creo que va a facilitar la vida a muchas personas, un trámite que, como digo, era bastante absurdo. A favor. A favor y, señor presidente. Completamente a favor. 4-0-0. Señor presidente, antes de pasar a las disposiciones transitorias del proyecto que se inician a partir de la página 110 del comparado, Margarita nos va a mostrar algunas indicaciones que quedan pendientes y que dicen relación con cuerpos legales distintos, como el Código Tributario y la Ordenanza de Aduanas también, tengo entendido. Presidente. Diputado Soto. Sí, estamos como en la fase final del proyecto y vamos a entrar a las partes, como por así decirlo, un poquito más controversiales, porque hay indicaciones de parlamentarios que tratan algunos cuerpos legales especiales y también se va a tratar las normas transitorias. Y me preocupa que vamos a estar básicamente disponiendo y resolviendo esto solo 4 parlamentarios, presidente. Yo creo que no refleja la diversidad de miradas que hay en estos temas y quizás me parece prudente, dado que queda muy poco, que en la siguiente sesión, junto con más parlamentarios que le den mayor legitimidad a todo esto y garanticen las correlaciones de fuerzas que hay al interior de la comisión, podamos resolver con mayor propiedad y legitimidad estos aspectos, presidente. Yo comparto su visión, diputado Soto. Yo creo que comenzamos a discutir aquellas cosas que quedaron pendientes, que eran más bien materias complejas, que nos tomó mucho proceso de discusión y claramente la fase de las disposiciones transitorias. Queda poco, pero son temas que nos van a llevar un buen espacio de discusión. No sé si es que existiría unanimidad de parte de los diputados presentes para poder fijar esta discusión para los días lunes, que va a ser mucho más larga, y así poder terminar todo el proceso de discusión el próximo lunes. Yo de acuerdo, presidente, somos 4, estamos empatados prácticamente en las cuestiones controversiales y eso nos refleja la realidad que hay en la comisión. Yo creo que nadie esperaba que llegáramos a este punto que la parte final de este proyecto, pero parece más prudente y razonable que lo podamos ver cuando haya más parlamentarios. De hecho, yo podría salir de esta comisión en este momento y no podríamos ni votar. Estamos al mínimo. Sí, efectivo. No sé, diputado Alessandri y diputado Cruzcoque. Presidente, por respeto a los invitados, al ministro, yo entiendo lo que dice el diputado Soto, pero también uno tiene que castigar a los que no vinieron, por no castigar a los que vinieron. Esto es como cuando el cura en la misa el domingo reta a los que no están. Yo creo que aquí hay ministros, hay profesores, hay jueces, habemos 4, sí. Además los 4 vamos a la reelección, así que no es el motivo ese.
y seguir con lo que se puede. Recuerde que esto siempre se ratifica en sala. Entonces yo, por respeto al tiempo de tanto profesional que está conectado hoy día, trataría de avanzar lo más posible, y si hay una indicación o un artículo que al diputado Soto le preocupa especialísimamente tener la opinión de la diputada Gili o de otro jurista en especial, que pudiéramos esperarla para cuando estuviera en ese proyecto o indicación en particular. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Comparto también con usted, creo que por, además, respeto a la comisión, pero tengo un problema práctico en estos momentos. Se acaba de retirar el diputado Luciano Cruzcoque, diputado Alessandri. Se levanta la sesión, pues, presidente. Así de simple. No. Quedamos sin quórum mínimo. Pero quiero conocer por lo menos las indicaciones que quedan pendientes. Margarita las tendrá a disposición para que nos preparemos para ese proceso de discusión. Ahí están expuestas, Patricio. No sé si le va a dar lectura. Señor presidente, Margarita está poniendo en pantalla las indicaciones, pero tenemos una primera indicación al Código Tributario del diputado Juan Manuel Fuenzalida, que agrega un nuevo artículo 9 dentro del título 1 de acuerdo al siguiente texto. Dice, artículo 9, introdúcense la siguiente modificación al Código Tributario. En realidad, este artículo 9 debería entenderse como un artículo 10º, ¿no? Porque la idea de él es agregar un artículo permanente al proyecto. Y modifica el artículo 131 bis, como ella lo señala. En el inciso tercero del artículo 131 bis, es que señala en el Código Tributario que las notificaciones al reclamante de la sentencia definitiva de las resoluciones que reciben la causa prueba y de aquellas que declaren inadmisible un reclamo, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, serán efectuadas por carta certificada. Sustituye carta certificada por correo electrónico. Además, sustituye la expresión que está más abajo, del mismo modo lo serán aquellas que se dirijan a terceros ajenos al juicio, o sea, carta certificada en la actualidad. En estos casos la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquel día en que la carta fue expedida por el tribunal. Entonces acá no alcancé a leer esa parte. ¿Cómo se va a leer acá? Página 9, descomparado. El inciso tercero del artículo 131 sustituye la expresión al tercer día contado desde aquel en que la carta fue expedida por el tribunal por el mismo día del envío del correo por parte del tribunal, porque se entiende que es un correo electrónico y ya no es una carta certificada. El inciso cuarto señala para los efectos de las notificaciones a que se refiere el inciso anterior, el reclamante deberá designar en la primera gestión que realiza ante el tribunal un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la región sobre cuyo territorio aquel ejerce competencia, y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada. Si se omite efectuar esta designación, el tribunal dispondrá de que ella se realice en un plazo de 5 días bajo procedimiento de que estas notificaciones se efectúen de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero. La propuesta del diputado Fuenzalida va en el sentido de que se sustituye la expresión un domicilio dentro del territorio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la región sobre cuyo territorio aquel ejerce competencia por una dirección de correo electrónico, y en el inciso cuarto sustituye la expresión haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada por designe otro. Agrega finalmente un inciso quinto, pasando al actual quinto a ser sexto, el siguiente tenor: asimismo, respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio, la parte interesada en su comparecencia o actuación deberá designar un correo al efecto. La norma vigente señala que cualquiera de las partes podrá solicitar para sí el aviso mediante correo electrónico del hecho de haber sido notificada de una o más resoluciones. En todo caso, le falta este aviso, no logrará la notificación. Sigue la norma vigente la notificación al servicio de la resolución que le confiere traslado del reclamo del contribuyente.
se efectuará por correo electrónico a la dirección que el respectivo director regional deberá registrar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción. La designación de la dirección de correo electrónico se entenderá vigente mientras no se informe al tribunal de su modificación. Acá la indicación agrega un nuevo inciso final a este artículo 131 bis del siguiente tenor. Para efectos de la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque el contribuyente manifiesta expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal que no sea la omisión en la designación de dicha dirección. El tribunal siempre podrá disponer que las resoluciones a que se refieren los incisos precedentes sean notificadas personalmente por cédula o por carta certificada. Al efecto, el tribunal estará facultado para designar a un funcionario que, en calidad de receptor ad hoc, realice la diligencia de notificación personal o por cédula. En el caso que la notificación se realice por carta certificada, ella podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicio de correo legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contado de aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Eso sería en cuanto a lo que es el Código Tributario, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se encontrará el diputado autor de esta indicación? No. No. No está hacia Fuenzalía. Señor ministro, ¿alguna opinión respecto a la indicación presentada por el diputado Fuenzalía? Juan Manuel Fuenzalía. Sí, presidente, en verdad uno de los temas centrales que levanta esta indicación es en relación con su admisibilidad, porque el trabajo que se ha hecho está concentrado en ciertas judicaturas, ¿no? Penal, familia, laboral y civil. No las extendimos a todas, y aquí el diputado, y con buenas razones, entiendo perfectamente el espíritu y la voluntad que tiene, es de extenderlas a otros ámbitos, como son, en este caso, el Código Tributario y la Ordenanza de Aduana. Pero en un criterio estricto, estimamos que estamos desbordando la idea matriz de la iniciativa. Ahora, si no se estimara así, sí hay en algún aspecto una materia en que sí, de todas maneras, excede, porque cuando se procura que el tribunal le pueda atribuir a un funcionario la calidad de receptor ad hoc para practicar la notificación por cédula o en forma especial, ahí sí compromete gasto público, lo cual refuerza la idea de que aquí sí, con mayor claridad, si lo primero no lo fuera suficiente, sería inadmisible por ese solo motivo. Estas serían nuestras inquietudes respecto de las indicaciones del diputado Juan Manuel Fuenzalía. Muchas gracias, señor ministro. Señor secretario, respecto a la admisibilidad de las indicaciones del diputado Juan Manuel Fuenzalía, tanto en las disposiciones del Código Tributario como de las disposiciones sobre la ordenanza de aduana. Patricio, ¿está sin micrófono? Lo que hace todo el proyecto, señor presidente, es establecer una normativa para el sistema de justicia, una modificación al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. De tal manera que algunas de las instituciones, algunas de las experiencias, algunos de los procedimientos y tecnologías y sistemas que se han utilizado en este sistema durante la crisis o la catástrofe producida por la epidemia o pandemia de COVID se han aplicado, se quiere aplicarlos ya en términos ya más permanentes, bajo las condiciones y los requisitos que el proyecto establece. En ese sentido, al momento en que se aplica esto a la justicia tributaria, me parece que no es algo que esté tan ajeno a las ideas matrices del proyecto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces vamos a continuar con la discusión acogiendo la posición de la Secretaría. No sé si es que alguno de los invitados querrá pronunciarse respecto a las indicaciones presentadas por el diputado Juan Manuel Fuenzalía en orden a introducir modificaciones al Código Tributario sobre forma de notificación y a la ordenanza de aduana, ¿se refiere? Nadie.
Profesor Maturana. Presidente, acá claramente se ha entendido que en la tramitación de este proyecto no se están comprometiendo recursos adicionales. Acabamos de ver la norma de los juzgados de policía local que establece, ¿no es cierto?, que eso se verificará en la medida que contaren con los recursos pertinentes y en consecuencia de hacer extensivo esta aplicación de normativa a todos los otros juzgados especiales que no están contemplados dentro de esta ley, como dice el señor ministro. Claramente es para los casos en que cuenten con los medios para tal efecto, pero no porque exista un compromiso adicional respecto de esos tribunales en particular de carácter presupuestario. Muchas gracias, profesor Maturana. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación del diputado señor Juan Manuel Fuenzalida, que está en la página 9 a la 12 del comparado. Que incide todo esto en el Código Tributario. Don Jorge Alessandri. En contra. En contra de don Jorge Alessandri. Don Luciano Cruzcoque. ¿Qué? No estaba Luciano. Don Leonardo Soto. Abstención. Abstención. Don Gabriel Silver. Abstención. Don Gabriel Silver. Por medio Matías Walker, ¿cierto? Abstención, don Gabriel Silver. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos de los 4 diputados presentes, 1, 1 y 2, señor presidente. Rechazado. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. 9, 10, 11. Ya, a la página 12, señor presidente. Ahí Margarita la va a mostrar. Ahí está. Del diputado señor Juan Manuel Fuenzalida para agregar un nuevo artículo al proyecto dentro del título, de acuerdo con el siguiente texto. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley número 30, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda número 213 de 1953 sobre ordenanza de aduanas. Primero, en el inciso tercero del artículo 127 sustituyese la expresión carta certificada por correo electrónico. El artículo 127 de la ordenanza de aduanas establece las resoluciones que dicta el Tribunal Tributario y Aduanero se notificarán a las partes mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en internet tribunal. Se dejará registro en el expediente electrónico y en el sitio en internet a que se refiere el inciso anterior de haberse efectuado la publicación y de su fecha. Los errores u omisiones en dicho registro no invalidarán la notificación. La notificación es al reclamante de las sentencias definitivas de las resoluciones que recibe la causa prueba y de aquellas que declaren inadmisible un reclamo o pongan término a su juicio, o hagan imposible su continuación, serán efectuadas por carta certificada. Acá se modifica por correo electrónico. Del mismo modo, las serán aquellas que se dirijan a terceros ajenos al juicio. En estos casos, la notificación se entenderá practicada al tercer día contados de aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Acá dice, modifica esto de tercer día por el mismo día del envío del correo por parte del tribunal. Sin prejuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas, de modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esta publicación no anulará la notificación. La norma sigue señalando, la norma vigente, para efectos de las notificaciones a que se refiere el inciso anterior, el reclamante deberá designar en la primera gestión que realiza ante el tribunal un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la región sobre cuyo territorio aquel ejerce competencia.
y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada. Si se omite el efectuar esta designación, el tribunal responderá que ella se realice en un plazo de 5 días bajo apercibimiento de que estas notificaciones se efectúen en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero. Acá la propuesta, la indicación señala sustituir la expresión de un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la región sobre cuyo territorio aquel ejerce competencia por una dirección de correo electrónico, y la expresión haga otra aun cuando de hecho cambie su morada por designe otro. Agrega un inciso nuevo, quinto. Asimismo, respecto de la notificación a tercero ajeno al juicio, la parte interesada en su comparecencia o actuación deberá designar un correo electrónico al efecto. La norma sigue señalando: cualquiera de las partes podrá solicitar para sí el aviso mediante correo electrónico, la norma vigente, del hecho de haber sido notificada una o más resoluciones. En todo caso, la falta de este aviso no anulará la notificación. La norma continúa vigente. La notificación al servicio de la resolución que le confiere traslado del reclamo se efectuará por correo electrónico a la dirección que el director nacional, los directores regionales y los administradores de aduanas deberán registrar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción. La designación de la dirección de correo electrónico se entenderá vigente mientras no se informe al tribunal de su modificación. Acá el autor de la indicación agrega un nuevo inciso final: para el evento que la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque el contribuyente manifiesta expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, el tribunal siempre podrá disponer que las resoluciones a que se refieren los incisos precedentes sean notificadas personalmente por cédula o por carta certificada. Al efecto, el tribunal estará facultado para designar a un funcionario en calidad de receptor ad hoc, realice la diligencia de notificación personal y o por cédula. En el caso que la notificación se realice por carta certificada, ella podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicio de correo legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contados de aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Norma idéntica a la recién votada, por lo tanto la vamos a meter a votación. Tributario. Ordenanza de aduanas. Bien, señor presidente, en votación la indicación de la cual se ha dado lectura. Don Jorge Alessandri. En contra. En contra, don Jorge Alessandri. Bien. Don Leonardo Soto. Abstención. Abstención, don Leonardo Soto. Don Gabriel Silver. Abstención, don Gabriel Silver. Señor Marcos, y la hora presidente de la comisión. A favor. A favor. 1-2, señor presidente. Rechazado. Después tenemos, aquí lo va a seguir también Margarita, una propuesta del diputado señor Leonardo Soto para agregar un artículo nuevo. Esto al código, al proyecto, que modifica el artículo 51, inciso tercero del Código de Justicia Militar, en materia de duración en el cargo de ministros y ministras de cortes de apelaciones que integren las cortes marciales. El artículo 51 señala lo siguiente: el oficial general de la Armada y los oficiales de justicia que no integren las cortes marciales por derecho propio serán designados por el presidente de la República. Los ministros de cortes de apelaciones que integren las cortes marciales durarán 3 años en sus cargos. Serán designados por sorteo entre sus miembros, el que se practicará por los presidentes de los respectivos tribunales con la asistencia del secretario dentro de las últimas semanas del mes de enero del año en que corresponde dicha designación, y del cual se excluirá a los ministros que concluyan su periodo. En el caso previsto en el artículo 49, el sorteo se efectuará dentro de los 10 días siguientes de recibir la transcripción del acuerdo a que se refiere el inciso primero de dicho artículo. Los ministros que se designaren integrarán la segunda sala y durarán en sus funciones hasta el 31 de diciembre de ese año. Con todo, en aquellos casos en que se haya nombrado según lo dispuesto en los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales a un ministro de Corte de Apelaciones integrante de la Corte Marcial como ministro visitador, la Corte Suprema, por acuerdo del Pleno, podrá extender hasta por 2 años, señala el texto vigente, y la propuesta de la indicación es hasta por 4 años, el plazo de duración en el cargo señalado en el inciso anterior, principalmente en los casos en que el ministro visitador respectivo se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público. Hasta ahí llega la propuesta, señor presidente del Código
Muchas gracias, señor secretario. Diputado Leonardo Soto, para explicar su propuesta. Presidente, tiene que ver con ministros y ministras de las Cortes de Apelaciones que están en comisión de servicio en la Corte Marcial y que tienen a su cargo causas de altísima complejidad, que tienen que ver con toda clase de delitos, incluso comunes, que se cometen al interior de la Fuerza Armada, y que acumulan investigaciones que tienen decenas de tomos de indagación y avances concretos en materia de justicia. Y claro, la norma en cuestión permite que puedan prorrogar su permanencia en ese cargo para poder concluir con sus investigaciones hasta por 2 años. Pero esa norma es producto de una modificación legal que aprobó esta misma Comisión de Constitución a partir de un proyecto de ley que patrocinamos junto al diputado Matías Walker y varios otros integrantes de esta comisión. Y resultó que esa prórroga por 2 años ocurrió justo en el año y medio en que se produjo la pandemia, y donde existían muchas restricciones para el trabajo investigativo y también para la comparecencia en tribunales, lo cual el tiempo que habíamos aprobado en esta modificación legal de 2 años quedó bastante corto para poder desarrollar y concluir las investigaciones como originalmente pensábamos, y por eso se amplía a 4 años. Cabe señalar que nosotros no estamos decidiendo que se prorrogue a 4 años, sino que más bien permitiendo que se haga, porque finalmente son las Cortes los que hacen estas designaciones, los que van a tener que emitir un pronunciamiento ya en detalle de si corresponde o no corresponde. Pero nosotros creemos que como este proyecto tiene que ver con la justicia post-COVID, también tenemos que hacernos cargo de las trabas, obstáculos y problemas de avance en indagaciones de alta complejidad que se han producido por efecto de la pandemia. Y la mejor manera es permitiendo simplemente que se puedan aumentar o prorrogar estas comisiones de servicio en la Corte Marcial hasta por 4 años, sujeto evidentemente a la decisión de los Tribunales Superiores de Justicia. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Diputado Alessandri. Quería pedirle a la mesa si podía pronunciarse sobre la admisibilidad de esta indicación. Muchas gracias, diputado Alessandri. Señor secretario. Presidente. Sí, diputado Soto. Sí, yo destaco el hecho de que nosotros no estamos disponiendo nada, ni estamos autorizando ni aprobando una nueva función, sino que aumentando la posibilidad que las mismas Cortes puedan prorrogar por más tiempo su decisión. Un proyecto idéntico o que tenía el mismo sentido de esta indicación se aprobó en la Comisión de Constitución cuando se estableció el plazo de 2 años de prórroga y fue declarado constitucional esa norma, no tan solo en la Comisión, sino que en la Sala, en el Senado, y tampoco fue objeto de cuestionamiento de constitucionalidad ante otra institución. Muchas gracias, diputado Soto. Señor secretario, ¿qué opinión tiene la mesa, la Secretaría respecto a la constitucionalidad o admisibilidad de esta indicación? Sí, señor presidente, sin entrar al fondo o a lo justificado que pueda ser la indicación, lo que se puede manifestar por parte de la opinión de esta Secretaría, señor presidente, que por supuesto no es vinculante para la Comisión, es en el sentido de que la idea matriz del proyecto va en relación a establecer como consecuencia de las experiencias adquiridas a través de la situación de catástrofe por calamidad pública por parte de los tribunales de justicia, de una reforma al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe, que consiste en establecer normas que hemos visto en su mayoría son normas de carácter permanente que establecen la posibilidad de utilizar ciertas tecnologías bajo las condiciones que el proyecto establece. En ese sentido, estimo que la propuesta, si bien es algo que ya también la Comisión ha opinado en otro proyecto en el mismo sentido,
es, digamos, está como ajena a el sentido del proyecto, a sus ideas matrices. Muchas gracias, señor secretario. Entendiendo la posición de la propuesta del diputado Soto y manteniendo la postura de la Secretaría, vamos a declarar inadmisible la indicación. Señor presidente, finalmente nos ¿Alegará, señor Soto, la admisibilidad? Por supuesto, presidente. Mire, a mí me parece que la idea matriz de este proyecto, si bien tiene un sentido más o menos cercano a lo que plantea el señor secretario, esta es una ley miscelánea que recoge no tan solo lo que tiene que ver con medios tecnológicos que se utilizaron en el momento de la vigencia de la pandemia, sino que se están haciendo modificaciones de todo tipo, algunas que escapan evidentemente a las circunstancias de los medios remotos tecnológicos, sino que reponen y mejoran un conjunto de situaciones. Y está plagado de ejemplos que hacen modificaciones permanentes que no tienen exclusivamente una base en torno a lo tecnológico. Y con ese sentido nosotros hemos abordado la discusión, debate y resolución de este proyecto de ley. Y creo que esta indicación tiene que ver de cómo afecta la justicia, cómo ha sido afectada la justicia por el hecho de la pandemia, y permite precisamente que puedan continuar ministras o ministros de las cortes marciales, que son civiles, que llevan causas que tienen que ver con la corrupción pública en Chile, que me parece que también es un valor muy importante a defender y a preservar en este proyecto de ley, que prácticamente se ha habido bloqueado o ralentizada producto de los problemas que se han generado producto de la pandemia, presidente. Por lo tanto, yo pido que sea declarada admisible y que sea aprobada también. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto, por la solicitud. Entraríamos en votación entonces la admisibilidad de la indicación presentada por el diputado Soto. Bien, señor presidente, como siempre se indica a los señores diputados, al momento de votar sobre una declaración de admisibilidad por parte de la mesa, quienes votan a favor de la declaración de inadmisibilidad, quienes votan en contra de la declaración de inadmisibilidad. Ese es el sentido, para que no se produzcan confusiones. Don Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Yo no dudo de las buenas intenciones del diputado Soto de querer solucionar un problema que existe, pero los objetivos de este proyecto son principalmente dos. Uno, enfrentar la sobrecarga que existe hoy día en los tribunales, y dos, disminuir la presencialidad. Entonces, esta indicación no dice relación con ninguno de esos dos objetivos. Uno puede entenderla, apreciarla, agradecerla, pero no declararla admisible. Así que votaría a favor del pronunciamiento de la mesa. Gracias. Gracias, don Jorge Alessandri, que vota a favor. Tenemos a don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar en contra de la inadmisibilidad. Yo creo que esta es una ley miscelánea que tiene otras indicaciones que hemos apoyado con el objeto de mejorar no solo los efectos que ha tenido la pandemia en nuestro sistema judicial, sino que también mejoras sustantivas que tienen como causa precisamente toda la situación que hemos experimentado en el último año y medio. Y esta es una de ellas, en una materia que es muy delicada, que tiene que ver con la corrupción militar. Por lo tanto, yo voto en contra de la inadmisibilidad. Gracias, don Leonardo Soto. En contra, señor Gabriel Silver. No, yo respaldo no solamente el fondo, porque no estamos votando el fondo de lo que propone el diputado Soto, pero claramente esta es una ley que aborda distintas materias. Por tanto, es plenamente vigente con las ideas matrices también del proyecto, no innova en nada una materia distinta, y yo espero, dado también que el fondo es lo sustantivo, y tampoco ni crea tribunales, ni altera normas de competencia, en lo que dice relación con lo que establece el Código Orgánico de Tribunales, creo de todo sentido, obviamente, apoyar esta norma, más allá, que estamos por supuesto,
apoyando a la ministra Rutherford en sus investigaciones y por sobre todo cerrar cualquier pábulo a la impunidad en esta materia. Por eso voto porque es admisible. Bien, en contra entonces de la mesa, señor presidente, por favor. La última explicación que entregó el diputado Soto me parece súper atendible respecto a eso, y como uno tiene derecho también a poder discrepar de sus decisiones, voy a votar en consecuencia. Muy bien. En contra entonces, señor presidente, 1-3-0. Ya, admisible. En votación entonces la indicación. En votación la indicación, señor presidente, que modifique el Código de Justicia Militar, don Jorge Alessandri. En contra. En contra, don Jorge Alessandri. Don Leonardo Soto. Por supuesto que a favor, señor secretario. A favor. Don Gabriel Silver. A favor. A favor. Y don Marcos Silaca, presidente a favor. de la comisión, a favor. 3-1-0, señor presidente. Ya, queda solamente una indicación del diputado Juan Manuel Fuenzalía, que va a ser la última votación que vamos a desarrollar, señor secretario. Sí, señor presidente, efectivamente queda una indicación del diputado señor Juan Manuel Fuenzalía. Pero es incompatible con lo ya resuelto. Exactamente, por cuanto la comisión ya ha rechazado las propuestas de modificaciones a los artículos 131 bis del Código Tributario y del artículo 127 de la Ordenanza de Aduanas, debería la comisión resolver que se ha caído por ser incompatible con lo ya resuelto. Atendido que las indicaciones presentadas anteriormente por el diputado Juan Manuel Fuenzalía no prosperaron, esta la voy a declarar incompatible con lo ya resuelto, por lo tanto se va a rechazar. Quiero agradecerle a todos los invitados por su participación. El próximo lunes partiríamos con la discusión ya respecto a las normas transitorias, así que esperamos el día lunes terminar con la tramitación de este importante proyecto de ley. Agradecido a todos y a todas su siempre buena voluntad en la mejor calidad del proyecto que estamos desarrollando. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Thank you.